Vamos a comenzar y vamos a tomarnos otra pausa. Todavía el estudio general en sí, el que estamos viendo los jueves, es acerca de, en este caso, acerca de Cristo, ¿no? Entonces, en sí estamos viendo qué es lo que es la esencia de la doctrina bíblica. Entonces, todas las cosas que tiene la Biblia que decirnos acerca de el cristianismo y cuáles son las cosas que son esenciales, que forman parte. Esenciales no significa sencillas, esenciales significa que forman parte de lo que hace que esto sea cristianismo y no otra cosa, ¿no? Sin embargo, vamos a tomarnos una pequeña pausa porque quiero que nos enfoquemos en un tema que a mí me encanta, que lo vamos a ver a partir de la carta a los filipenses, la epístola de Pablo a los filipenses, y que es el hecho de, denme 2 segundos, se me fue cómo se llama, la comunión de los santos, la comunión de los santos, ¿sí? Entonces quiero que veamos brevemente qué es lo que significa la comunión de los santos y por qué es tan importante y por qué dentro de la carta de los filipenses es extremadamente visible esto, ¿sí? Y quiero que lo tengan en sus corazones para que amemos muchísimo más nosotros, nuestra congregación, y para que busquemos esforzarnos nosotros en tener este vínculo que es más fuerte que todos los otros vínculos que hay afuera. Entonces, si yo les fuese a preguntar a ustedes, pues, si yo les fuese a preguntar a ustedes, ¿qué es lo que forma su amistad más grande? ¿Cuál es la respuesta que ustedes tendrían? Y me refiero, ¿qué es lo que hace que su amistad más grande en esta tierra sea tan fuerte? ¿Cuál sería la respuesta que me darían? Muchas personas dirían, la razón por la cual nosotros tenemos una unión tan grande con nuestro mejor amigo o mejor amiga es por el hecho de que hemos tenido grandes experiencias que hemos estado viviendo con estas personas. Denme 2 segundos. Ok. ¿Qué es la cosa que forma entonces su mayor amistad? Tendríamos que preguntarnos cuál sería. Digo, algunas personas dirían que la forma en la que se forman grandes amistades es a través de las experiencias. Otras personas dirían, es a través del conocimiento que tienes de la otra persona. De modo que si tienes una mayor libertad para poder estarte expresando con esa persona, entonces está formando una mayor relación, ¿sí? No las experiencias que vives entonces, sino la cantidad de confianza que tú tienes con otra persona. Y si nosotros observamos la carta de los filipenses, vemos que hay otro tema que es extremadamente grande aquí, que es esta idea de amistad, pero es una amistad que está basada en algo muy diferente. Y entonces, si observamos nosotros la carta a los filipenses, vemos que el tema principal de la carta a los filipenses son dos, ¿sí? Los dos temas principales son, primeramente, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo, y segundo, es la comunión de los santos. El Evangelio de Jesucristo es la parte principal como tal, porque este Evangelio sustenta todas las demás cosas y es lo que está arriba de todas las cosas, ¿sí? Entonces, cuando tú te acercas al Evangelio y eres salvado, tú eres transformado por Jesucristo, de modo que vives una vida diferente. Pero no solamente eso, sino que este cambio radical que forma Jesucristo dentro de nuestras vidas, después afecta a cada una de las partes de nuestra vida. Y entonces, por eso les digo, el otro tema principal, quizás no es principal en el sentido de ser tan grande para las personas como es esto, pero es principal en la carta a los filipenses y se iguala a este tema del Evangelio, es la comunión que tienen los santos. Porque, ¿qué es lo que vemos aquí en esta carta a los filipenses? Vemos una carta extremadamente personal de parte de Pablo hacia una iglesia que él ama con todo su corazón, ¿sí? Y eso lo podemos ver en varias partes. Vamos a ver entonces cuál es la forma en la que está desarrollando esta relación con esta iglesia que Pablo ama, que literalmente hay comentaristas que dicen que es la carta a la iglesia que más amaba Pablo de todas las iglesias que fue a visitar él, ¿sí? Y es importante que veamos esos dos temas. Este tipo de temas
Nos podemos ver, por ejemplo, en el capítulo 1, vamos a ver varios versículos de Filipenses. No nos vamos a salir de Filipenses. Creo que más que para un par de versículos en Hechos. Pero vean Filipenses 1, versículo 21. Y también para alentarlos a leerlo, porque esta carta la pueden leer en 15 minutos, amigos. Entonces, si ustedes tienen esta introducción ahorita y después de esto, terminando el estudio, van y leen la carta a los Filipenses, estaría increíble para que amen más a la iglesia de Cristo. Chequen la forma en la que habla Pablo y vemos primeramente la parte del Evangelio y cómo es que el Evangelio cambió su vida. Primer tema principal. Chequen, versículo 21. Pues para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Chequen el versículo 23. Porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo. Él tiene el deseo. Yo fui cambiado por Jesucristo. Eso es lo que es principal para mí ahora. Entonces, yo quiero partir, quiero que esta vida acabe. No tengo algo que sea más grande aquí en esta tierra que lo que voy a tener yo cuando muera y cuando esté delante de Jesucristo. ¿Sí? El Evangelio cambió mi vida. El Evangelio cambió mi vida tanto que cambia mi deseo más grande y mi deseo más grande se convierte en Jesucristo. ¿Sí? ¿Chequen eso? Pero chequen también la siguiente parte, el segundo tema. Pues eso es mucho mejor. Versículo 24. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Ustedes es la iglesia de Filipo, es la iglesia donde están los filipenses, y entonces está diciendo Pablo, yo me siento apretado entre dos cosas. Una de las cosas es yo puedo partir y estar con Jesucristo porque estoy encarcelado y van a juzgarme ahorita, pero también la otra es, podría salir en libertad. Y si salgo en libertad, yo quiero estar en libertad y seguir viviendo por causa de ustedes. Y entonces dice Pablo, esto es más necesario. Por eso está convencido Pablo que va a salir libre, que Pablo va a resultar bien su juicio porque él estaba en la cárcel, les digo, y iba a ser juzgado en Roma. Es su primer encarcelamiento en Roma, pero iba a salir todo bien porque, versículo 26, para que él estuviese, dice el versículo 26, para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. ¿Sí? Entonces, checan eso. Y si checamos el versículo 25, nos da otra razón más. Versículo 26, ¿cuál es la razón? Versículo 26 es la razón. Yo quiero sobrevivir esto para que ustedes se alegren cuando me vean a mí y se alegren en Cristo Jesús. Primer tema, el Evangelio. Cristo Jesús es principal. Cuando yo salga de la cárcel y ustedes vean que Jesús es muy bueno, porque ustedes van a estar pensando en el Evangelio, que es el tema principal. Pero, segundo tema, les decía, es la parte de la comunión de los santos, y entonces vemos el versículo 25, dice, convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe. ¿Sí? Está diciendo Pablo, yo voy a salir bien de esto, estoy seguro de eso, y lo sabemos históricamente. Pablo salió bien de este encarcelamiento, todavía no es el encarcelamiento con el cual él es asesinado, es martirizado, sale para que él después de eso continúe con el progreso de los filipenses, vayan creciendo como una iglesia que se está edificando los unos a los otros, y a través de eso surja gozo en la fe de los filipenses. Está diciendo, yo amo a ustedes filipenses, amo que ustedes sigan creciendo y voy a continuar ayudando a que ustedes sigan creciendo. Y esto es tan grande que es el otro lado de la moneda de podría irme con Jesucristo y estar con Él en muerte, pero en vida, si yo resulto para vida, es para estar con ustedes, para que progresen en la fe, para estar contribuyendo a la iglesia de Dios. ¿Sí? Es el tema principal. Y eso es lo que quiero que tengamos nosotros. Quiero que veamos el hecho de que si nosotros estamos viviendo hoy en día, vivimos nosotros para Cristo, sea que nosotros vivamos o sea que nosotros muramos, que vivamos con un anhelo nosotros tan grande de querer estar con Jesucristo y en la muerte, pero también hoy en día que todo esto, lo que estamos viviendo hoy en día, sea alrededor de Jesucristo. Y Jesucristo, una de las cosas que más ama es a su iglesia. Entonces queremos nosotros sustentar esa iglesia, queremos apoyar esa iglesia, queremos unirnos y formar parte de esa iglesia y también estar nosotros entonces en una comunión con todos los demás que han sido salvados por Jesucristo. ¿Sí?
vamos a comenzar ahora sí nuestro tema del día de hoy. Esa es una pequeña introducción porque esta carta es extremadamente grande, les digo, y tiene una buena cantidad de cosas que son extremadamente hermosas. Eso solamente es una parte, son unos versículos del versículo 21 hasta el versículo 26. Pero esta carta tiene otras partes que son hermosas, como lo es lo que dice el versículo 3.8, el versículo 3.8 y 9, que dicen, chequen, 3.8 dice, aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Continúa en el versículo 9, pero no lo voy a leer. En el versículo 3, versículo 14, que son cosas que puedes citar un buen y que tienes que tener en tu corazón. Versículo 13 dice, hermanos, yo mismo no me considero ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante, al supremo llamamiento de Cristo Jesús, ¿no? Si ubican esos versículos de oído, todos están aquí, ¿sí? Del 3, versículo 20, chequen, porque nuestra ciudadanía no está, está en los cielos. ¿Han escuchado ese? Está aquí en Filipenses 4:4. Regocíjese en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. O 4:6, que dice, por nada estén afanosos, antes bien todo sea mediante oración y súplica con acción de gracias, dado a conocer delante de Dios. O el versículo 8 del capítulo 4, por lo demás, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, continúa la lista, eso buscad, ¿sí? Entonces, es extremadamente grande. Entonces, vamos a ver un tema hoy que se titula un gozo particular, ¿sí? Y son esas dos ideas que les comentaba ahorita. Es un gozo particular porque está basado en Jesucristo, basado en el Evangelio, y es un gozo particular porque está alrededor de una comunión con los santos, ¿sí? Una comunión con las personas que forman parte de la iglesia, ¿sí? Para eso vamos a ver primeramente cuál es el contexto de esta carta, y para que lo tengan, les digo, para que lo puedan leer. Chequen Hechos, capítulo 15, y ahí vemos el contexto de la carta. Hechos, capítulo 15, nos habla acerca del segundo viaje misionero de Pablo, en el cual ellos llegan a visitar Filipo, ¿sí? Entonces, cuando llegan ellos a visitar este lugar, lo que se encuentran es con una ciudad que era reconocida por ser romana, ¿ok? No está en Roma, no forma parte de Italia. Sin embargo, esta ciudad había sido conquistada a través de varios procesos por los romanos y era considerada una ciudad romana. Y entonces tenía todos los derechos que tienen las ciudades romanas, ¿sí? Y eso es bien importante que lo tengamos en vista, porque a la vez que tenía todos estos derechos, también entonces estaba llena de personas de todo tipo de lugares, personas que venían de todos lugares, ¿sí? Y entonces cuando ellos comienzan a viajar, Pablo comienza a viajar con Timoteo, que es también uno de los que se cita como escritores de la carta. Después se les une también Silas y se les une también Lucas. Entonces ellos comienzan a viajar y van yendo a través de Europa y son guiados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo detiene de modo que ellos no vayan de la forma en la que ellos querían. Y entonces el Espíritu Santo va y los guía por un solo camino, y entonces llega un mandamiento a través de un sueño a Pablo. Chequen Hechos 16, que dije hace rato, dije 15, ¿sí, verdad? Hechos 16, chequen Hechos 16. Vemos ahí la forma en la que son llevados por el Espíritu Santo para poder ir a Filipo. Entonces, cuando vemos Hechos 16, chequen el versículo 6, comienza una visión que tiene Pablo, ¿sí? Y entonces dice, pasaron por la región de Frigia y de Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia, ¿ok? Entonces, chequen, ellos tenían un objetivo, ellos querían ir a viajar a Asia para poder comunicar el Evangelio ahí. Sin embargo, el Espíritu Santo los guía por otro camino, ¿sí? El Espíritu Santo va y cambia la dirección que ellos tienen. Y entonces cuando llegaron ellos a Misia, versículo 7, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Otra vez los va y los desvía a Pablo, a Silas y a Lucas, ¿sí? Y entonces, dice el versículo 8, y entonces pasando por Misia, descendieron a Troas. Por la noche se les mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicando, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ok,
Entonces, ¿qué sucede? Ellos son desviados en dos ocasiones. Checamos, versículo 6 y versículo 7. ¿Sí? El Espíritu Santo se los impidió. Versículo 6, el Espíritu Santo o el Espíritu de Jesús, que es la forma en la que lo menciona en el versículo 7, no se los permitió. Y en el versículo 9 vemos que recibe Pablo una visión que los envía a ir a Macedonia, a predicar ahí. Y esta visión es la visión de un hombre que estaba suplicando, un hombre que estaba diciendo, ayúdenos, necesitamos nosotros del Evangelio. ¿Sí? Versículo 10. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia y persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. ¿Sí? Ok, ¿qué podemos aprender nosotros de esto? Primeramente quiero que tengan en mente dos cosas acerca de esto, antes de que pasemos a la siguiente parte del bosquejo. Primeramente, si notamos, la forma en la que se están moviendo estos hombres era a partir del Espíritu de Dios. ¿Sí? Sin embargo, es muy diferente la forma en la que detiene en el versículo 10 y guía a la que detiene en el versículo 6 y 7 y guía. Cuando vemos el versículo 6 y el versículo 7, no menciona la forma en la que detuvo el Espíritu Santo la vida de los hombres de ir en un camino y la movió para ir por otro camino. ¿Sí? Lo que sí sabemos es que el Espíritu Santo era el que estaba guiando todas las cosas. ¿Sí? Y ahí, versículo 10, lo hace a través de una reflexión que tiene Pablo sobre la visión que recibió. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos enseña a nosotros eso? Nos enseña que nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo y que somos guiados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Ya sea en cosas de las cuales no se presenta de forma clara qué es lo que está diciendo Dios, como lo que sucede en el versículo 6 y el versículo 7. Pudo haber sucedido por una gran cantidad de razones que tuvieron que cambiar de posición e irse por otro camino. O nosotros podemos perder un trabajo, nosotros podemos estar cambiando de escuela, nosotros podemos no ser admitidos en algún lugar. ¿Sí? Pero todo eso que nosotros no estamos decidiendo, lo está llevando el Espíritu Santo. ¿Notan? ¿Sí? Y ahora la siguiente parte, no solamente lo está guiando todo lo que nosotros no podemos decidir, pero también en nuestras decisiones nosotros tenemos que rendirnos para que Dios sea aquel que nos está guiando por el camino que Él decide. ¿Sí? Y entonces Él recibe una visión. Nosotros no tenemos una visión, pero sí tenemos las palabras de Dios y lo que dice Él que es importante. Y entonces a través de estas palabras que nos envían también a predicar el Evangelio, nosotros tenemos que decir como Pablo, chequen lo que dice Pablo, enseguida procuramos ir a Macedonia persuadidos. Persuadidos significa cambió su mente a partir de lo que ellos habían experimentado. De modo que ellos ahora querían hacer algo que era predicar el Evangelio en Macedonia. Y de la misma forma, nosotros con lo que recibimos de parte de Dios a través de la palabra, tenemos que ser persuadidos nosotros y decirnos persuadidos de que tenemos que estar predicando la palabra, de que tenemos que estar amando nosotros a la iglesia, de que nosotros tenemos que estar buscando que el Evangelio sea la parte principal de todas nuestras vidas. ¿Sí? Y eso es lo que quiero que tomen, porque cuando vemos esto como el contexto de cuando llega a Filipo, vemos que algo grande está sucediendo. Vemos que no fue un accidente que conociese Pablo a la iglesia que más iba a amar. De la misma forma que no es un accidente que nosotros conozcamos a todos estos hermanos, sino que lo que tenemos que hacer es abrazar eso que nos está dando Dios y amarlos de la forma apropiada. ¿Sí? Entonces vemos, ellos llegan a Filipo y entonces dice versículo 11, aquí, así que saliendo de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de allí fuimos, ahí está, a Filipo, que es una ciudad principal en la provincia de Macedonia, ¿sí? Una colonia romana, una ciudad en la que nos quedamos por varios días, ¿sí? ¿Ok? Entonces, checamos. El que dijo aquí, un lugar, él buscaba la sinagoga, iba y hablaba en ese lugar. ¿Qué sucede con Filipo? Filipo tiene una sinagoga. Filipo, al ser una colonia romana, tenía de todo tipo de cosas
pero no tenías personas que estuvieran yendo a Dios. ¿Qué parte me quedé? ¿Hola? ¿Ya están? ¿Ya me escuchan? Sí, Vas, ¿en qué parte me quedé? ¿O de por sí estaba trabajando mucho ahorita? ¿O sí se logró escuchar lo que estaba diciendo? Se estaba trabando un poco. ¿Sí? Si no, para mejor lanzarme con mis datos. Denme dos. Versículo 12 tenemos, están llegando a Filipos, y es una ciudad principal, es una provincia de Macedonia, es una colonia que es romana, ¿no? Entonces les decía, es una colonia que estaba llena de personas que eran de todo tipo de lugares. Sin embargo, no tenía una sinagoga ese lugar. Y entonces cuando vemos a Pablo, y Pablo usualmente llegaba a un nuevo lugar, él iba directamente a las sinagogas. En este caso no puede realizar esto porque no hay una sinagoga. Sin embargo, había algo cercano. Habían pocas personas, pero había algunas personas que se conocían como personas que temían a Dios. Y entonces vemos la forma en la que él avanza. Dice el versículo 13. El día de reposo salimos fuera de la puerta y a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración, nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido y estaban escuchando a cierta mujer llamada Lidia. Ok, no voy a continuar leyendo, pero les cuento la historia. Lidia es la primera persona en convertirse de parte de Pablo dentro de Filipo, ¿sí? Entonces se convierte ella, el versículo 15 nos dice, no solamente se convierte ella, sino que se convierte toda su familia, ellos son bautizados. Después de eso, ellos van a la ciudad, ellos liberan de un demonio a una mujer, pero son arrestados, y entonces cuando son arrestados es lo que sucede de la conversión del carcelero, versículo 25 hasta el versículo 34, que es cuando Pablo y Silas están en la cárcel y entonces empiezan a cantar, ellos están alabando a Dios a pesar de que fueron encarcelados, a pesar de que fueron golpeados, de cosa que no debía de haber sucedido, y aún así ellos están cantando, y entonces son liberados, pero nadie se escapa, y entonces versículo 31 dice Pablo al carcelero, cree y vas a ser salvo tú y toda tu familia. Entonces se convierten también ellos. ¿Sí? Entonces se convierte Lidia y su familia, se convierte el carcelero y su familia, y entonces ellos, después de que salen de la cárcel, son perdonados porque no debieron de haber sido llevados de esa forma y se van del lugar. ¿Sí? Pero tienen esa relación ahí y ya tuvieron una relación de cercanía, de amor con estas dos familias, y a partir de esta familia, de estas dos familias, se forma una congregación dentro de Filipo, y la congregación continúa creciendo, y se ve que no solamente permanecen en ese momento, sino que tienen más contacto. Se ve que esta congregación está apoyando los viajes misioneros de Pablo. Se ve que ellos en Filipenses capítulo 4 nos menciona, envían a Epafrodito con una ofrenda para que sustentase a Pablo, ¿sí? Y entonces vemos, esta era una ciudad que estaba sustentando a Pablo con su congregación, ¿sí? Era una colonia que estaba que había tenido un cambio radical en su naturaleza, ¿no? Y entonces estaba formando a estas personas que eran creyentes y continuaba creciendo. ¿Sí? Y a pesar de que había sido recibido mal Pablo ahí, de todos modos, estas personas que en verdad creyeron, estas personas que eran temerosas de Dios, las mujeres del versículo 11 hasta el versículo 15, o el carcelero del versículo 25 hasta el versículo 34, son personas que forman una relación cercana y que comienzan a avanzar y avanzar y avanzar y avanzar. ¿Sí? Y eso es extremadamente importante para nosotros, porque les digo, si lo ponemos en el contexto, es el Espíritu Santo los guió a Pablo, a Silas, me fue a Timoteo y a Lucas, para que ellos llegasen a conocer a estas personas y tuviesen esa relación cercana con esas personas y le predicasen.
Y entonces se cumplió la visión que había tenido Pablo en el versículo 10. Versículo 10 dijo, había una visión, versículo 9 y 10, perdón, había una visión de un hombre de Macedonia. Resultó que no era un hombre, resultó que era una mujer de Macedonia, ¿sí? Era una mujer que era Lidia, o quizás era un hombre y era el carcelero. Pero la parte importante es que en verdad había esta pedida de ayuda que había sido completada por Pablo y que no había renunciado a ella, sino que la había aceptado, ¿sí? Ahora chequen así los primeros versículos de Filipenses. Filipenses 1, 1 y 1, 2. Chequen. Gálatas, Efesios, Filipenses. Versículo 1, 1 dice Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos, ¿sí? Y nos quedamos en ese primer versículo. Y ese primer versículo nos habla entonces de la identidad de las personas, de la identidad de los creyentes, ¿sí? Entonces vemos, se había comentado, vemos los dos temas aquí, ¿sí? Dos temas. ¿Cuáles eran los temas? Era el Evangelio y la forma en la que el Evangelio cambia todas las cosas, y era también la comunión de los santos. Y ambas se ven aquí. Se ve que la identidad de los creyentes está definida por el Evangelio, y se ve que la identidad de los creyentes está definida por esta comunión. Chequemos cómo se ve esto. Primeramente, vean, Pablo y Timoteo. Aparecen dos figuras, dos personas, ambas que conocían los de Filipo, porque les había comentado. Timoteo también estaba en ese viaje cuando fueron, ¿sí? Y dice Pablo y Timoteo, como si fuesen ambos los que están escribiendo la carta. Sin embargo, ¿cómo vemos eso en el contexto? Vemos que claramente Timoteo no escribió la carta. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a si era algo que provenía también del corazón de Timoteo. Sin embargo, es algo que está escrito principalmente de la mano de Pablo, ¿sí? Porque nosotros observamos y vemos, por ejemplo, en el capítulo 12, en el capítulo 1, perdón, del versículo 12 hasta el versículo 26, que hay una parte que es claramente proveniente de Pablo. Es algo personal acerca de Pablo. Pablo está diciendo aquí la parte que yo les había comentado hace rato. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo está hablando acerca de sus cadenas, porque él había sido encarcelado. Pablo está hablando de cosas que le pertenecen a su vida, ¿no? Y entonces, como son cosas de su vida, vemos, él es el que lo está escribiendo, no lo está escribiendo Timoteo, en este caso. También vemos una gran cantidad de versículos que todos apuntan a esta idea de hablar en forma singular, no plural, ¿no? Entonces lo está escribiendo Pablo. Sin embargo, entonces, ¿por qué es que aparece Timoteo dentro de este versículo? Y la razón es porque Pablo y Timoteo, ambos están en la misma medida, ambos están enviando este mismo mensaje, ambos tienen un mismo corazón, ambos son creyentes, ambos son, lo que dice aquí, siervos de Cristo Jesús, ¿sí? O sea, ¿cuál es el punto? Ambos tienen una identidad que está regida de la misma forma por Cristo Jesús, ¿sí? Y entonces cuando vemos eso, vemos que Pablo lo que está haciendo es que está colocando a Timoteo de la misma forma que él, porque no está viéndose Pablo en una posición superior, no se está viendo en una posición incluso de lo que sí era, que era un apóstol. Un apóstol es alguien que podía estar comandando también a las iglesias, porque comandaba con las palabras de Jesucristo. Sin embargo, aquí se está humillando y está colocándose al mismo nivel de Timoteo, porque ambos son iguales delante de Jesucristo. Ambos son, ¿qué? Se definen como siervos de Jesucristo, ¿sí? Entonces, checamos, se ve esa identidad que es igual de parte de los dos, y ambos son como siervos, siervos, que nos hace referencia a esta palabra de aquel que le pertenece a alguien más, ¿no? Siervo es un esclavo, es alguien que le pertenece a alguien más y que está haciendo los dictámenes de la otra persona. Entonces, lo que está diciendo Pablo es, Pablo, yo cuando recibí el Evangelio, fui cambiado de forma tal que yo me estoy entregando, y a pesar de que aquí en Roma, o en esta provincia romana, en esta colonia romana, no se le considera bien visto el ser un siervo, de todas maneras yo digo, esa es mi identidad, y a mí no me importa la forma en la que me ven todos los demás, ¿sí? Lo que me importa es la forma en la que yo estoy en relación a Dios, ¿sí? Entonces Pablo está hablándonos en siervo, y siervo principalmente
de aquel que le pertenece a alguien más en este contexto, ¿sí? Ahora, no solamente es eso, sin embargo, porque también esta parte de esclavo hace referencia a su contexto. Les decía, Pablo está en la cárcel ahorita. Es su primer encarcelamiento romano. Y entonces Pablo llegó como un, entre comillas, un esclavo de parte de César. Sin embargo, Pablo lo que está diciendo también aquí en esos versículos, y que lo va a hacer más claro en la siguiente parte de la carta, del versículo 12 hasta el versículo 26, va a ser claro que su encarcelamiento no proviene de parte de César, su encarcelamiento proviene de parte de Cristo. La razón por la cual él estaba en esa cárcel no era porque había sido arrestado por el César, era porque Cristo lo había situado en ese lugar para que él pudiese ir a través de todas las, ¿qué podríamos decir? De todos estos lugares difíciles para poder transmitir el Evangelio, ¿sí? De modo que nos dice entonces, chequen el versículo 12. Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias, nómbrese, es el encarcelamiento, en que me he visto, han redundado, o redundado es, han salido de forma distinta de lo que se esperaba. Este encarcelamiento no era para que yo comunicase el Evangelio, era para limitar el Evangelio, pero ha redundado esto en un mayor progreso del Evangelio y de una forma que no se podía haber previsto, porque este Evangelio a quienes llega es a aquellos que estaban dentro del pretorio, dentro de las personas que eran la guardia del emperador. Y entonces a la guardia del emperador, que estaba completamente separada del resto del pueblo, la guardia del emperador, que estaba formada por alrededor de 10,000 hombres, de 6,000 a 10,000 hombres, ¿sí? Que no podía recibir el evangelio de forma tan sencilla porque estaban con el emperador, ellos están recibiendo el evangelio. Y entonces está diciendo Pablo, yo fui encarcelado para que pudiese predicarle a estas personas. ¿Ok? ¿Qué nos enseña a nosotros eso? Primera parte les dice, el Espíritu Santo lo está moviendo todo. Segunda parte, nos enseña que Jesucristo es quien gobierna arriba de nuestras vidas y que lo que sucede en todas nuestras vidas, Jesucristo lo está utilizando para sus buenos propósitos, ¿sí? Puede estar utilizando los propósitos, ejemplo, para cuando nosotros tenemos una dificultad, para poder tener paciencia a través de ella y poder ir nosotros creciendo a través de estas dificultades. Puede estarlo utilizando otra dificultad para poder nosotros, después de que habemos pasado esta dificultad y perseverado, alentar a otras personas que vivan de la misma cosa, ¿sí? Podría ser que Él cambie de forma drástica mi lugar de vida y la forma en la que yo estaba enfocando mi vida, cuál es el camino que yo quería tomar, ¿sí? Y puede ser para que yo predicase a una persona que no iba a encontrar si yo me iba por otro camino, ¿sí? Pero la cosa se mantiene. Jesucristo es quien está gobernando arriba de nosotros. Él define nuestra identidad, Él define la forma en la que nosotros nos llevamos y Él define todas las cosas que nosotros hacemos, ¿sí? Y por tanto, también define cómo nos sentimos acerca de ellas. También define cómo nos sentimos acerca de ellas. Y entonces, si nosotros observamos lo que está diciéndonos aquí Pablo, en otros versículos, podemos ver, por ejemplo, el versículo 7, que le dice, el versículo 7, chequen la segunda mitad del versículo 7, ¿sí? Dice el versículo 7, tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia, ¿sí? ¿Qué está diciendo ahí? Está diciendo, filipenses, ustedes están participando de la gracia conmigo. ¿Cuál es esa gracia? No es la gracia de nada más recibir cosas, no es la gracia incluso de ser alimentados, no es la gracia de escuchar el Evangelio todos los domingos, es la gracia, un regalo, el regalo de nosotros tener prisiones, de nosotros defender el Evangelio y confirmar el Evangelio a pesar de la dificultad. Entonces, mientras que otras personas observarían cosas horribles en el ser detenidos, en el estar luchando, en el estar perseverando, como algo que no tenemos que desear, Pablo está diciendo, yo lo observo como la gracia de Dios, la gracia de Dios que me está permitiendo a mí poder estar predicando este evangelio a las demás personas, ¿sí? Es la gracia entonces la que está definiendo todas las cosas para Pablo. Porque una vez que tú eres un siervo de Jesucristo, todas las cosas que Jesucristo decide
son para bien, a pesar de que no luzcan para bien. ¿Sí? Ahora sí, y chequen la última parte, chequen el versículo 1, la segunda mitad. Chequen, dice, y es a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y a los diáconos. ¿Ok? Y entonces, ¿qué vemos ahí? Vemos esta misma idea de igualdad. Ahora ya no es Pablo y Timoteo, ahora es todos los santos que están en Cristo Jesús. Chequen la palabra todos. Todos está implicando absolutamente todas las personas que han sido salvadas, todos los que están apartados para Cristo Jesús. ¿Sí? Chequen también una parte importante aquí. Antes de que me mueva, dice, incluyendo a los obispos y diáconos. ¿Sí? Está diciendo, no solamente le estoy hablando a los santos de la congregación que van todos los domingos, sino que le estoy hablando también a aquellos que son líderes, aquellos que están dentro de este lugar con el servicio y están entregando sus vidas. Y todos son iguales, todos los santos y los obispos y los diáconos, todos están en este mismo nivel. ¿Y cuál es ese nivel? Y la razón por la cual es tan grande este nivel, porque chequen lo que dice después de santos. Dice, a todos los santos en Cristo Jesús. ¿Cuál es la locación en la cual ustedes están? Si la locación es meramente en su casa y ya, entonces nos falta cambiar de lugar. Nuestra locación más grande es estar en Cristo Jesús. Nosotros formar parte de su cuerpo, nosotros estar dentro de este gran hombre que es el Hijo de Dios, el cual es el único que puede estar proveyendo para nosotros una vida verdadera, ¿sí? Y una vida auténtica, y ayudarnos a definir todas las cosas como lo son, ¿sí? Y entonces, ¿qué vemos ahí? Vemos una comunión. ¿Comunión? ¿Cuál es la comunión? Es el cuerpo de Cristo, formada por todos los santos, incluidos los obispos, incluidos los diáconos, e incluidos Pablo y Timoteo. Todos son iguales, y todos son iguales delante de Dios. Todos necesitan formar parte de un mismo cuerpo. Todos tienen que tener un mismo corazón. Y podemos checar esto de manera que continúa. Todos tienen que tener, por ejemplo, el versículo 1:27, una vida que sea, versículo 1:27, que sea digna de Jesucristo. Chequen versículo 17. Solamente compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo. ¿Sí? Tenemos que nosotros también tener una misma mente. Capítulo 2, versículo 2. Hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu y dedicados a un mismo propósito. Tenemos que mirar nosotros por los intereses de los demás. Capítulo 2, versículo 4. Chequen lo que dice. No buscando cada uno lo suyo propio, sino más bien los intereses de los demás. ¿Sí? Y podemos continuar esto porque la base de todo esto es Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo es lo que nos une a nosotros y Jesucristo mismo tiene este sentir de amor, de modo que nos dice en el versículo 5, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál actitud? Esta actitud de humillación, esta actitud en la cual Él, siendo en forma de Dios, descendió para poder rescatar a todas las demás personas. ¿Sí? Esa es la actitud que nosotros tenemos que tener y ser verdaderos siervos, así como Pablo, así como Timoteo, así como todos los santos que se encuentran aquí, ¿sí? Todos guiados por un mismo espíritu. Entonces, ¿qué nos enseña? Versículo 1, segunda parte, nos enseña acerca de cómo es que todos tenemos que ser humildes, humildes, humildes con todos los santos, ¿sí? Humildes con todos los santos en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces tenemos que ser guiados nosotros por el Espíritu, tenemos que ser como siervos de Jesucristo y tenemos que ser nosotros humildes con todos los santos que están en Cristo Jesús. Ahora, para terminar, les doy un cuarto y último punto que se encuentra en el versículo 2. ¿Cuál es la forma en la cual nosotros mostramos esa humildad? ¿Cuál es la forma en la cual nosotros mostramos que Jesucristo gobierna sobre nosotros? ¿Y cuál es la forma en la que mostramos que el Espíritu Santo es el que nos está guiando a cada uno de nosotros? Y la forma está en el capítulo, creo que en el versículo 2 del primer capítulo. Y es con un deseo. Chequen versículo 2. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Ok? Y ahí nada más quiero que observen dos cosas.
Primeramente, observen la primera mitad del versículo. Dice, gracia a ustedes y paz. ¿Sí? Está mencionando dos cosas que son extremadamente comunes dentro de todas las cartas de Pablo. ¿Sí? Y en general, las cartas como tal estaban guiadas de esta forma que siempre comenzaban con una bendición hacia las demás personas. Una bendición que no es cristiana, no es una bendición así. Lo que hace Pablo es que agarra esa bienvenida de las cartas y él la cristianiza y hace que sea a la forma de lo que busca un cristiano para las demás personas. ¿Qué busca un cristiano para las demás personas? Busca gracia y busca paz. Busca la gracia que después él menciona, está haciendo referencia a la forma en la cual ellos continúan en Cristo y van a continuar en Cristo. Chequen versículo 6. Estoy convencido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Hay una gracia que está abundando en ellos y esta gracia es una gracia de perseverancia, ¿sí? Una gracia de perseverancia. Está diciendo, ellos van a ser perfeccionados, van a recibir gracia de parte de Dios para poder seguir creciendo y creciendo y creciendo, ¿sí? Es una gracia de perseverancia que también se muestra en las dificultades, porque ellos iban a sufrir también dificultades, como Pablo. Quizás no en una cárcel, pero también tenían a personas que estaban predicando mal y que estaban yendo en contra de ellos. Y Pablo está diciendo, ellos son enemigos de Cristo, pero ustedes perseveren, aunque continúen en la gracia, que es no solamente creer en el nombre del Hijo de Jesús, sino también sufrir por él, estar predicando el Evangelio, ¿sí? Es una gracia de parte de Cristo para poder perseverar. Y chequen la segunda parte. Y paz de parte de Dios, ¿sí? Es una paz que está viniendo de parte de Dios, una paz que les va a ayudar en esa perseverancia, porque primeramente es una paz con Dios, para con Dios, porque ellos, al ser salvados, amigos, se quita de nosotros el mayor peso que existe en todo el mundo, ¿sí? Si nosotros pensamos que es pesado la forma en la que otros nos miran y cómo nos critican, o cómo es que hay dificultades en nuestra vida, porque son dificultades reales, ¿sí? Si nosotros pensamos eso, tenemos que pensar aún más pesado toda, todo lo que Dios podría realizar con nosotros si no tuviésemos paz con Él. Un juicio de parte de Dios no se compararía en lo absoluto con cualquier dificultad que tú puedas vivir en tu vida. Sin embargo, aquí nos dice, los creyentes tienen la gracia de parte de Dios y tienen una paz con Dios, ¿sí? Una paz que ya nada más puede derribarla. Porque si vemos en verdad la grandeza de la ira de Dios o la grandeza de la forma en la que podríamos estar con Dios, veríamos mucho menor todas las demás cosas que hay dentro de nuestra vida, ¿sí? Y la segunda parte del versículo, chequen, la segunda parte del versículo es cómo llega, ¿sí? ¿Cómo llega? Les decía un deseo. ¿Cuál es el deseo? Gracia y paz. ¿Cómo llega? Llega de parte de Dios y de parte del Señor Jesucristo. Y esto es bien importante que lo tengamos bien firme. Las únicas formas en las cuales vamos a tener gracia y paz es si esas provienen de una verdadera visión de nuestro Padre, de Dios, una verdadera visión de Dios, que lo tome como Padre, y una verdadera visión de Jesucristo, que lo tome como Señor. ¿Sí? Si nosotros no tenemos una visión correcta de Dios y no tenemos una visión correcta de Jesucristo, ambos Dios, pero Dios Padre y Dios Hijo, si no tenemos una visión correcta de ellos, no vamos a tener en verdad ninguna de estos beneficios, ¿sí? No vamos a poder ser guiados por el Espíritu, no vamos a poder ser actuando como siervos y no vamos a poder estar nosotros en una comunión con los santos, porque perdemos de vista el Evangelio. Tenemos que tener nosotros una visión correcta del Evangelio para poder cambiar toda nuestra visión del mundo, de modo que veamos menos todas las cosas malas que vengan aquí a nuestra vida, ¿sí? Y que podamos verlas con unos lentes como los que tenían Pablo y Timoteo, que veían todo como algo en que gozarse, como que veían todo, que todo está dirigido por Jesucristo, que veían que en todo tienen que estarse acercando a Jesucristo, a ser gobernados por Él, que puedan amar en verdad a la iglesia, ¿sí? Y que en verdad puedan desear un bien para las demás personas, ¿sí? Entonces aquí la pregunta para nosotros, amigos, es si en verdad conocemos nosotros el Evangelio
el Evangelio, y esta es una oración larga, pero intenten seguirme, si en verdad nosotros conocemos el Evangelio que proviene de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo, y provee gracia y paz para todos los santos y siervos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Si en verdad nosotros conocemos ese Evangelio, cambia de forma radical toda nuestra vida. ¿Sí? Entonces, quiero que se vayan con esos dos pensamientos. Uno, que conozcamos nosotros en verdad el Evangelio, que veamos que este Evangelio cambia todo lo que nosotros observamos en nuestra vida. ¿Sí? Y dos, que veamos que una parte de eso, para que lo apliquen, una parte de esto es que cambia nuestra forma de observar a la iglesia de Dios. ¿Sí? De modo que cuando nosotros observamos esta historia tan hermosa que termina con Pablo diciéndoles en el versículo, chequen el versículo 4, el versículo 7, que termina con este Pablo diciéndoles a los filipenses, es justo que yo siente esto acerca de vosotros, porque los llevo en el corazón. Chequen, cuando vemos eso, Pablo lleva a los filipenses en el corazón y vemos que no comenzó de esta forma porque eran personas que eran idólatras o personas que no conocían a Dios. Y nosotros vemos a gente en nuestra congregación que todavía está actuando mal, incluso en contra de nosotros, que todavía nos está maltratando quizás, que no conocen ellos a Dios y parece que no son creyentes. Sepamos que nuestra tarea ahí es amarlos nosotros y desearles todo esto y saber en Cristo Jesús que algunos de ellos van a llegar a ser de los hermanos más queridos que vamos a tener dentro de toda nuestra vida. Sí. Entonces, dejamos que el Evangelio cambie nuestra visión de la vida y comenzamos con eso, dejando que cambie nuestra visión de la iglesia. ¿Sí? La iglesia que comienza imperfecta, pero que va a ser perfeccionada por Jesucristo, porque eso es lo que Él prometió. ¿Ok? Entonces, quería predicarles eso y, Meni, ¿ayudas a orar, porfa? Sí. Vas. Señor, te damos gracias, Padre, por lo que el día de hoy vimos, Señor. Te damos gracias por la iglesia que tenemos, Señor, por este espacio que tenemos para conocernos, Señor, para orar unos por los otros, para incluso saber las cosas que nos afectan y poderlas poner en tus manos, Señor, en familia. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a conocer mucho mejor el Evangelio, como veíamos hoy, a ver lo que realmente implica tu palabra y todo lo que quieres hablarnos, Señor, por medio de ella. Y también estar anclados siempre al Espíritu Santo, dejarnos gobernar por nuestro Señor Jesús, Señor, para que así podamos cada vez estar más unidos y amar a la iglesia como Pablo amaba a los filipenses, Señor. Queremos tener ese amor unos por los otros, que nos estemos procurando en oración, procurando en lo que necesitemos, Señor, para así poder glorificarte a ti y solamente a ti, Señor. Te damos gracias por este estudio, por todas las personas que estamos aquí, por las familias que cada uno tiene aquí, Señor, por los que lo van a ver después, y por la vida de Jaso que el día de hoy nos le pudiste dar esto, que sabiduría para que hoy nos hablara, Señor. En el nombre de Jesús, amén.